tener una entrega más de este programa para el pueblo dominicano y para el mundo. Abogado, Justicia y Sociedad ha llenado un espacio, un vacío en la sociedad dominicana y en el mundo a través de los diálogos, de las entrevistas que vamos haciendo cada día a los especialistas de derecho civil, procesal civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho ambiental, derecho inmobiliario, etcétera. De verdad que nos sentimos agradecidos con el apoyo que en el país se le está dando a este programa y sobre todo a todos los medios de comunicación, después de Dios, a las empresas que han creído en este proyecto, Canal 25, Canal 57, Canal 70, Canal 42, Canal 43, Canal 16, Canal 51 en Estados Unidos y a través de nuestra plataforma digital al mundo. Hoy se encuentra con nosotros un profesor de gran experiencia en distintas universidades de la Escuela Nacional de la Judicatura, con una trayectoria formidable, incansable, al servicio de la sociedad dominicana, al servicio de la justicia, de forma honesta y transparente. Para nosotros es un honor, porque ya es parte de este programa, tener al magistrado Rafael Vázquez. Magistrado, buen día. Gracias Buen día. una vez más. Y qué importante que podamos desarrollar un programa más para el servicio, para el apoyo de la República Dominicana. Bueno, estamos en la medida de responder tus inquietudes, en la medida de nuestra capacidad y en la medida en que podamos satisfacerla, y siempre con el interés de que las personas que escuchan este programa, pues, asimilen como una formación, porque el derecho no es asunto de abogados y de jueces, el derecho es asunto de todos. Magistrado, usted tiene ya varios años en la Corte, como juez de la Corte Civil de Santiago. ¿Cómo avanza la justicia en el Departamento Judicial de Santiago, sobre todo en el área civil? La justicia civil en Santiago, como toda la justicia del país, está afectada por lo que es ese mal medular, que es la ausencia del presupuesto necesario para que se pueda dar un servicio judicial adecuado, pronto, que satisfaga en tiempo razonable los intereses de los ciudadanos que acuden a la justicia. Dentro de las precariedades, el esfuerzo humano, hacemos lo que podemos, pero no llegamos a obtener lo que queremos y lo que deseamos y lo que debía ser. Porque así como el carro no camina sin combustible, las instituciones no funcionan si no tienen los recursos económicos, materiales, humanos necesarios para poder avanzar. Se necesitan más recursos para el Poder Judicial. Fíjate, la Corte Civil de Santiago, dividida presidencia, primera sala y segunda sala. Cada sala tenemos ¿cuánto? Primero, no tenemos empleados asignados, tenemos el mismo personal de cuando funcionaba la Cámara Civil y Comercial, con plenitud de jurisdicción en lo civil o comercial. Y de una manera, para tratar de que ambas salas funcionen, apenas cada sala cuenta con 3 empleados. Cada sala. Cada sala. Para el segundo departamento judicial del país. Así no se puede. Magistrado, hicimos un primer programa que ha tenido una aceptación increíble. Y este sería el segundo programa y es con relación a las distintas preguntas que el Consejo Nacional de la Magistratura realizó a los aspirantes al Tribunal Constitucional.
Desarrollamos en el programa anterior un promedio de 12 a 13 preguntas y hoy tenemos una decena de preguntas, amigos televidentes, muy importantes que el Consejo Nacional de la Magistratura le iba haciendo a cada postulante al Tribunal Constitucional, porque este es nuestro trabajo. Entre esas preguntas, magistrado, está la siguiente. ¿Se puede hablar de un choque de trenes, de poderes, principalmente entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia? ¿Y por qué no entre el Constitucional y el Ejecutivo? Yo diría que hay choque de trenes, pero sí hay para mí contradicción e incoherencia al atribuir a la Suprema Corte, al Tribunal Constitucional, la capacidad de revisar la sentencia con autoridad de cosas juzgadas dictada por los tribunales del orden judicial. Y ese recurso de revisión, si tú te analizas la Constitución española, el recurso de revisión aquí es lo que en el sistema constitucional español es el amparo constitucional. Ese recurso de revisión es calcado sobre el amparo constitucional, porque en España existe el amparo constitucional y el amparo ordinario, que es aquel que se interpone en las diferentes jurisdicciones, y que mucha parte de la doctrina considera que es un recurso de casación disimulado y que se ha convertido en un retardo, porque muchas veces los litigantes, incluso después de haber agotado, además de la vía ordinaria por el tribunal correspondiente y el amparo ordinario por la vía correspondiente, saben que pueden optar después por el Tribunal Constitucional y se convierte en un obstáculo a la justicia en tiempo razonable, y a la vez muchos autores dicen que se trata de un recurso de casación disimulado. Yo siempre he planteado la siguiente opción. ¿Cuál? Primero hay que partir que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales ordinarios, y cuando llegan a la Suprema Corte de Justicia, se trata de una decisión donde la cosa juzgada es relativa, contrario a la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional, que es erga omnes. Entonces, siendo una cosa relativa entre las partes, debo entender que para la aplicación del principio de la coherencia que debe regular, debe regir las facultades competenciales de los diferentes estamentos del Estado, siempre considere que el recurso de revisión, cuando en una sentencia con autoridad de cosa juzgada de los órganos que dependen del Poder Judicial, se viole la Constitución o derechos fundamentales, sea la misma Suprema Corte de Justicia, las salas reunidas, quien conozcan del recurso de revisión. Claro está, si con respecto a lo que ha sido apoderada existe una decisión del Tribunal Constitucional, o en el curso del apoderamiento y del conocimiento del asunto interviene una sentencia del Tribunal Constitucional fijando posición al respecto, entonces la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal de Revisión, debe sujetarse a lo decidido por el Tribunal Constitucional. Lo que usted plantea, magistrado, es que se plantean estas contradicciones, estos choques, al darle estas atribuciones, estas facultades al Tribunal Constitucional de revisar las sentencias ya definitivas de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso tiene que ver solo con asuntos constitucionales, magistrado. O sea, Sí. solo si hay violaciones a derechos fundamentales. Pero precisamente. Es decir, si en otro aspecto el Tribunal Constitucional no tiene facultad. Pero recuérdate que estamos frente a un sistema
donde existe el control difuso y el control concentrado. Y la Suprema Corte de Justicia, como máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial, es la máxima instancia en materia de control difuso. Si tú comparas la Suprema Corte de Justicia con el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo sus funciones, es más garante de la juridicidad del sistema que el mismo Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia no solamente se salvaguarda del principio de la legalidad, sino también el principio de la constitucionalidad. Entonces, en este caso, yo entiendo que como Tribunal Constitucional, máxima instancia en el control difuso, debe ser quien conozca esos asuntos, partiendo de que estamos frente a una sentencia donde el carácter relativo de la cosa juzgada es el que se aplica. Y sujetándose en sus decisiones a lo que el Tribunal Constitucional puede establecer frente a una acción de control concentrado que haya sido agotada antes de su apoderamiento o en el curso de su apoderamiento. Magistrado, ¿se dan choque entre lo que es el constitucional, el Poder Ejecutivo y la misma Suprema? ¿Choque en qué sentido? Porque tengo entendido que el choque nada más se daría con respecto al Poder Judicial, en tanto que ambos tienen funciones jurisdiccionales. Porque se supone que el Tribunal Constitucional, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia o cualquier tribunal, tiene funciones de Tribunal Constitucional ejerciendo el control difuso. En los Estados Unidos, hasta un juez de paz puede anular una ley del Congreso o un decreto o una resolución o decreto emanado del presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué aquí sí existe la doble vía? Y los jueces ordinarios son jueces constitucionales porque se agote por la vía necesaria, porque no vamos nunca a obtener el sistema perfecto. Magistrado, el artículo 15 de la Constitución, en la parte infine, plantea que las playas, las áreas de derecho común, las orillas de los ríos, son de uso, de disfrute público, colectivo. Sin embargo, aquí casi nadie puede entrar a una playa. De hecho, y no de derecho, la tienen prácticamente todos los hoteles del país tomada, y con el apoyo de poderes estatales, donde solamente las playas de menos importancia o trascendencia pudiera ir el dominicano. No choca esta restricción de hecho con lo que es la Constitución de la República, pero amigos televidentes, no se muevan, porque en solo segundos regresamos. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar.
Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. En República Dominicana el maltrato animal es un delito penado con multas y prisión producto de una ley aprobada por la Cámara de Diputados. Peleas de perros, caballos con carretas sobrecargadas, experimentos con animales. Denunciar casos como estos es un deber de todos. Si sabes de algún caso de maltrato animal, denúncialo a la Fiscalía de tu municipio. Ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. No al maltrato animal. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica, profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Gracias por continuar con nosotros. El toque de queda nacional e internacional, abogado, justicia y sociedad, conversando en esta ocasión con el magistrado Rafael Vázquez de la Corte Civil del Departamento Judicial de Santiago. Y decíamos, antes de irnos a la pausa, magistrado, la Constitución en su artículo 15, parte infine, plantea lo que es el área de dominio público, el área colectiva, pero eso es de derecho. De hecho, hay un conjunto de restricciones al uso de las playas, al uso, por ejemplo, de los caudales de los ríos. Empresas la toman y no permiten que los dominicanos puedan acceder hacia ella. ¿Cuál es la consideración suya al respecto, magistrado? Aquí entra en aplicación, te dará cuenta que se hace eso a nombre del desarrollo del turismo como fuente y factor que promueve el desarrollo económico del país.
pero en violación a la Constitución. Ahora te voy. Los que conocemos el constitucionalismo crítico como corriente del pensamiento constitucional, el punto de partida de esa corriente teórica, tanto con respecto al derecho constitucional como con respecto a la teoría de la Constitución, parte del hecho del capitalismo que ha invadido en su última fase todo el quehacer humano, y se habla de capitalismo ecológico. La última obra, que todavía no he podido terminar de leer porque la he leído en fragmento, en pedazos, temas importantes, aislados, por la falta de tiempo, se titula El Común, escrita por Carlos de Cabo Martín, que es el principal representante de dicha corriente. Y plantea el común diciendo que la contradicción dialéctica en la actual fase de desarrollo del capitalismo se da, además de la contradicción clásica trabajo-capital, está capital, bienes, capital, género. Dentro del capital, bienes, como parte del común, entra un análisis al respecto y en ese sentido particular, donde ellos sostienen que si sobre los bienes de uso común hay derecho de propiedad, habrá que redefinir el derecho de propiedad. Sabemos por el principio del derecho administrativo que los bienes de uso común no son propiedad de nadie, ni siquiera del Estado, que es un simple administrador. Entonces, por lo tanto, esas restricciones de hecho y esos contratos concluidos aún por instituciones del Estado, entiéndase la Secretaría de Turismo en primer lugar, violan y desconocen no solamente el artículo 15 de la Constitución, también están desconociendo la soberanía del Estado. Están desconociendo la soberanía del Estado y todos esos contratos son nulos porque tienen violación a la Constitución y por violar derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país o de este país. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde están las organizaciones sociales que se diluyen a veces en simpleza? ¿Dónde están los que tienen que cuestionar esa cosa? Por ejemplo, la Marcha Verde y otras más. Es sobre esa cosa que hay que luchar. Entonces, por lo tanto, simplemente yo tengo entendido que en ese caso procede contra los contratos de esas corporaciones hoteleras o turísticas en esa situación. Las partes afectadas directamente mediante el uso de los recursos de la vía del amparo y hasta cierto punto por la vía de la constitucionalidad directa, porque los actos de los particulares cuando afectan y violan la Constitución también están sujetos a ser revocados por el Tribunal Constitucional. Magistrado, ¿cómo puede armonizarse? ¿Cómo puede coexistir? Antes de tu seguir, una observación a lo que te acabo de responder. Incluso en este caso, los funcionarios que se prestan para esa cosa son pasibles de juicio político por violación a la Constitución en el ejercicio de sus funciones. Yo pienso que sí, pero se le dan concesiones, magistrado, para que comiencen desde la parte terrestre hasta el mar, por ejemplo, construcciones. Es que esas son bienes de uso común, sobre los cuales nadie tiene derecho de propiedad y mucho menos los particulares. Magistrado, ¿cómo pudiera armonizarse lo que es la facultad, porque esta es una facultad que tiene el Estado Dominicano de expropiar bienes? Amigos televidentes, a través de una ley, expropiar, quitarle, despojar al propietario de un inmueble para el uso colectivo, para el uso social, para obras sociales. Es decir, cómo desde el punto de vista constitucional pudiera enfocarse esto,
porque esa es una facultad del Estado para proteger lo que es lo social, lo colectivo. Pero, ¿y el derecho de propiedad? Artículo 51 de la Constitución, frente al 67, 68 de la misma Constitución. Fíjate, hay que partir, en primer lugar, de que los derechos fundamentales, en la obra mía que se ha retardado su salida. Pero eso ya hay que publicarla, magistrado, hay que darla a conocer. Yo planteo, en esa obra se va a denominar Introducción a los Derechos Fundamentales, planteo de que los derechos fundamentales son absolutamente oponibles, pero limitativos en su ejercicio, o limitables en su ejercicio. La misma Constitución, después de establecer en el artículo 51 el derecho de propiedad como derecho fundamental, en el párrafo primero establece como excepción el derecho del Estado a la expropiación, pero deberá realizarlo conforme establece el mismo párrafo primero, debe ser previa evaluación del bien expropiado, y en caso contrario mediante sentencia de un tribunal y después del Estado haber pagado el justo valor. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución dice que por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago del valor. Los derechos fundamentales son limitables y de hecho existen límites. El artículo 40, párrafo 15 de la misma Constitución establece el principio de la razonabilidad, que al limitar un derecho fundamental no puede ser desconocido, pero él mismo te dice y te da la definición de lo que es razonable, cuando dispone que la ley es igual para todos, solo pueden a lo que es justo y útil para la comunidad. Y no puede prohibir más que lo que le perjudica. Si lo justo y razonable es lo que es útil a la comunidad, entonces la expropiación, tal como lo dice y repite la misma idea, cuando es útil a la comunidad, esa expropiación es posible. ¿Por qué? La razonabilidad precisamente está que todo órgano tribunal, protegiendo el interés particular, debe proteger el interés general. Y cuando hay contradicción entre el interés general y el interés particular, debe prevalecer el interés colectivo o general. Y por esa razón, entre los límites intrínsecos de los derechos, extrínsecos de los derechos fundamentales, está precisamente lo que muchos constitucionalistas llaman la paridad ontológica. Y por tanto, el derecho fundamental puede ser limitado en la medida en que es en función de interés público o de interés social, y el interés ajeno, que es un límite de los derechos fundamentales. Magistrado, ¿cómo pudiéramos nosotros explicar, desarrollar lo que es la cosa juzgada constitucionalmente? No estamos hablando de la ley, sino desde el punto de vista constitucional. Y si es verdad que el Tribunal Constitucional puede revisar, como decíamos ahorita, la sentencia de carácter definitivo de la Suprema Corte de Justicia a partir del 2010. Sin embargo, pudiera darse una casuística de que el Constitucional revisara una sentencia de la Suprema Corte de Justicia evacuada antes del 2010. Mira, lo primero que voy a recordarte aquí es lo que decíamos en el programa pasado, la cuestión de la irretroactividad de la misma Constitución. ¿Y por qué ahí sí reconocen la irretroactividad de la Constitución?
Te dejo la pregunta abierta. En segundo lugar, tengo entendido que para aquella cosa juzgada erga omnes hay que revisar la misma ley 137-11 para determinar en qué caso hay cosa juzgada erga omnes. Solo existe cuando el tribunal conoce del control concentrado o del control preventivo, pero no cuando conoce de la revisión, tanto con motivo de sentencia con cosa juzgada, como con motivo de sentencia de amparo. Aun cuando los precedentes así establecidos por aplicación del principio de la coherencia o de la unidad y de la concordancia práctica que se basan precisamente en que el ordenamiento jurídico tiene que ser interpretado y aplicado conforme a jerarquía, conforme a la unidad del ordenamiento mismo, y donde cuando hay principios en juego, los principios se ceden uno ante el otro sin ser derogados. Entonces sobre esa base se tomará en cuenta las cosas juzgadas en lo constitucional. O sea, que el llamado legislador negativo que se atribuye al Tribunal Constitucional en sus decisiones no es algo completamente absoluto, se refiere al control concentrado. Y si tú te buscas el artículo, no recuerdo cuál artículo es que habla, cuando te dice que en caso de sentencia desestimatoria de la acción en inconstitucionalidad, aún por vía concentrada, la misma no tiene efecto absoluto o erga omnes. Razón, En caso de sentencia desestimatoria, no tengo ahora mismo aquí en mente el artículo de la ley 137-11 que así lo dispone, en el cual eso es lo que hay que establecer e inducir a partir de ese texto. Lo estoy buscando, pero no lo tengo aquí. Después te lo buscaré personalmente. Okay. Pero el texto existe. ¿Por qué? Si en materia de sentencia desestimatoria se le diera carácter erga omnes, en ese caso entonces se cerraría la puerta a una futura acción de inconstitucionalidad que podría resultar. Porque, por ejemplo, el principio es el siguiente: yo puedo invocar la inconstitucionalidad de una ley más de una vez, siempre y cuando sea sobre fundamentos distintos. Perfecto. Porque el tribunal puede decir, es inconstitucional en tal aspecto, pero yo puedo buscar otro aspecto. Para reintroducir. Para reintroducir en una nueva causa. Y si Magistrado, es fundada hay que acogerla. magistrado, una de esas preguntas que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura es la siguiente: ¿cuál es la función esencial del derecho constitucional y su diferencia con el derecho procesal constitucional? Porque aquí se habla mucho de derecho constitucional, pero poca gente se refiere al derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional, como todo derecho procesal, es el conjunto de disposiciones ya contenidas en la Constitución o ya en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Solo pudiera utilizarse la Constitución y la ley orgánica como derecho procesal.
No, porque aquí entran en juego todas las normas que establecen el bloque de constitucionalidad. Y en la medida en que no contradice los fines del procedimiento constitucional, también pueden ser utilizadas otras vías subsidiarias. ¿Por qué? ¿Qué regula esta ley? Las diferentes acciones que en materia de infracción constitucional se puedan presentar, las jurisdicciones competentes para conocerla y la forma de apoderamiento, competencia, organización, estructura y forma de proceder ante las diferentes jurisdicciones constitucionales y conforme a la acción a interponer. Ahora, claro está, como tiene por finalidad la protección de la ley fundamental, debe funcionar conforme a la necesidad que plantea la norma cuya función o cuya protección se persigue. Y por eso tú ves que, aún traído, porque subyace todo orden procesal, del orden procesal ordinario, en materia constitucional, se le da mucha importancia a lo que se llama la tutela judicial diferenciada. ¿Qué consiste? Consiste en que toda acción que tenga por objeto salvaguardar la Constitución, su integridad, primacía e integridad, así como también los derechos fundamentales en ella consagrados a favor de los particulares, se desenvuelva mediante un procedimiento que permita resolver la situación de manera sencilla, rápida, expedita, sin que esté sometido a retardos innecesarios, como sería en el derecho común. Que al respecto, en la obra que yo pienso publicar, hago una crítica a esta ley cuando establece el recurso de tercería en materia de amparo y sin embargo remite al derecho común. Para reconocer la tercería. A reconocer la tercería remite al derecho común. O sea, para conocer la tercería, entonces que se haga por la vía de derecho común. Entonces la voy a buscar acá. Sí, yo la vi. Eso Entonces, en la pregunta del Tribunal Constitucional yo me refería a eso. Dice, por ejemplo, aún queda una vía que es la tercería. Entonces, en ese caso, la tercería tiene que ser adecuada a lo que dice la Constitución, a lo que dice esto. Y no al derecho común. Se trata de un procedimiento Yo pienso que sí. constitucional que debe caracterizarse también por la sencillez, la sumariedad, la rapidez, que lo debe caracterizar. Sí, porque mandarlo entonces a la tercería es salirse del ámbito constitucional. Exactamente. Magistrado, ¿cuál es la función, cuál es la importancia que tiene el amparo colectivo desde el punto de vista constitucional? Pero amigos televidentes, derecho constitucional, derecho procesal constitucional y más, hoy en Abogado, Justicia y Sociedad, al regreso de la pausa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos
y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. En República Dominicana el maltrato animal es un delito penado con multas y prisión producto de una ley aprobada por la Cámara de Diputados. Peleas de perros, caballos con carretas sobrecargadas, experimentos con animales. Denunciar casos como estos es un deber de todos. Si sabes de algún caso de maltrato animal, denúncialo a la Fiscalía de tu municipio. Ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. No al maltrato animal. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica, profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Estamos conversando en esta ocasión con el magistrado Rafael Vázquez de la Corte Civil del Departamento Judicial de Santiago, desarrollando preguntas de derecho constitucional y procesal constitucional. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, magistrado, ¿cuál es la finalidad, cuál es la función del amparo colectivo desde el punto de vista constitucional en la República Dominicana? El amparo colectivo es una forma específica o especial de amparo, mediante la cual se tiene por finalidad la protección de los derechos fundamentales colectivos consagrados por los artículos 66 y siguientes del Código de la Constitución de la República, como son los derechos de medio ambiente, derechos patrimoniales culturales, el tesoro urbanístico, el patrimonio cultural, el patrimonio ecológico, etcétera. Y cuando se lleva un atentado, turbación ilícita contra esos derechos, o hay amenaza inminente, que hay entonces un atentado virtual, procede el amparo colectivo para proteger esos derechos constitucionales. Por eso la Constitución, al establecerlo, permite en este caso lo que se llama el interés difuso, donde tanto la comunidad puede accionar como una persona en particular. Hay una doble acción. Magistrado, el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional afectaría de una manera u otra la facultad legislativa del Congreso. ¿Tendría el Congreso
que respetar, tendría el Congreso que tomar en cuenta a la hora de legislar estas decisiones del Constitucional, porque son dos órganos, digo, un poder independiente. Fíjate, la existencia de un tribunal constitucional, la idea del gran jurista vienés Hans Kelsen, surge a principios del siglo XX y se instaló por primera vez el sistema precisamente en Austria, con la creación del primer tribunal constitucional de control directo, del cual fue miembro. Como en este país, mucha gente ignora quién fue el primer ideólogo de un tribunal constitucional. ¿Tú sabes quién fue? ¿Quién fue el primero que propuso? El licenciado Rafael F. Bonelli, año 58, plena dictadura. Es el padre de esa idea. Y el Tribunal Constitucional no es más que un desarrollo ya a nivel más avanzado frente a las contingencias que se presentan en el mundo, sobre todo con la Primera Guerra Mundial, y que se afirman más después de la Segunda Guerra Mundial, del principio de la limitación de los poderes y de los gobernantes. Entonces, el Tribunal Constitucional, siendo la Constitución el principal freno, el principal límite a la potestad de los gobernantes, las decisiones del Tribunal Constitucional afectan y limitan la capacidad del legislador. No la suprime. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley aprobada por el Congreso, no significa que el Congreso no puede legislar sobre la materia de nuevo. Ahora, al legislar, tiene que tomar en cuenta lo que el Tribunal Constitucional estableció. Entonces lo limita. Lo limita, pero lo restringe. Lo limita, pero dentro de los límites permitidos constitucionalmente. Magistrado, el derecho de propiedad es un derecho estatuido en el artículo 51 de nuestra Carta Sustantiva. La pregunta desde el punto de vista constitucional, ¿puede ser protegido a través de la acción de amparo? Mira, en cuanto al derecho de propiedad inmobiliaria, y supongo que tú como abogado del Estado que eres, parte de un derecho saneado. La misma ley 137-11 establece que el amparo es la acción protectora de los derechos fundamentales siempre y cuando no exista otro procedimiento que con la misma característica de tutela diferenciada no pueda ser protegido ese derecho y va a determinar a su vez de la jurisdicción ante la cual se interpone. En materia de derecho inmobiliario, primero hay que determinar si es antes o después de un certificado de título. Si es antes de un certificado de título y el asunto se está verificando ya ante el Tribunal de Tierra, cualquier acción a interponer para protección de esos derechos, para mí es el referimiento, que es el procedimiento del cual se han calcado la forma de proceder en materias constitucionales, el amparo, la vía data, la vía corpus, todos esos asuntos. Ahora, si existe un certificado de título, lo que tiene que hacer el abogado del Estado es ejercer sus funciones. Inmediatamente el propietario, con un certificado de título, intima al ocupante, al intruso, dándole el plazo que la ley le otorga para que se vaya y no se va ante el abogado del Estado, y el abogado no tiene que estar llamando y que a conciliar y a que sí o que no. Ah, mire, usted fue notificado, usted no se ha salido, usted no tiene nada ahí. Desalojo inmediato. Y tú quieres una cuestión más efectiva y más sumaria y rápida que esa. Lo que pasa es que aquí los organismos públicos tienen que asumir responsablemente sus funciones. Entonces, ese es el asunto.
¿Cuánto aquí no se dilatan los procesos de amparo? Entonces, se frustra la finalidad. Entonces yo tengo entendido que, como existe en materia de tierra, el referimiento para los asuntos de tanto se están discutiendo, y si un certificado de título, volviendo atrás, es cuestionado, el abogado del Estado, hasta que ese certificado de título no sea abolido, anulado o extinguido, tiene que mantener al titular hasta que el Tribunal de Tierra diga si es o no válido. Magistrado, estamos llegando al epílogo de este programa. Hay una señora que le notificaron que no remodelara una vivienda por ser patrimonio cultural. Y ella dijo, esta vivienda es mía y yo tengo derecho al goce, al disfrute y al uso, a los 3 atributos de la propiedad. Y ella modificó su vivienda. La intiman y la someten. Y ella entonces derribó la vivienda. El Tribunal Constitucional la condenó. Y la condena básicamente es la siguiente: restituir el inmueble en las mismas condiciones en que estaba antes de ser notificada, y un astrente de miles, o creo que 3,000 pesos diarios por cada día de retardo. La pregunta, magistrado, es la siguiente: ¿ella es la propietaria? ¿Fue declarado patrimonio cultural? ¿Qué respeto hay a la propiedad si un inmueble puede ser declarado patrimonio cultural, área protegida, parque nacional, desde el punto de vista constitucional? El derecho de propiedad es un derecho de carácter económico. Y puede el Estado declararlo sin el pago previo. E individual, el cual no puede estar por encima del interés colectivo o de los derechos fundamentales de orden colectivo, del interés difuso. El Constitucional tenía razón, entonces. Por esa razón, frente al derecho colectivo, frente al derecho de propiedad individual, existe lo que tradicionalmente se le ha dicho la función social de la propiedad. Siendo parte del patrimonio cultural, esa señora no podía, ya declarada como monumento del patrimonio cultural, modificar y menos tumbar y menos destruirla, sino en combinación con los órganos competentes al efecto. Ahora, en todo caso, lo correcto hubiera sido ahí que el Estado ejerciera la facultad del derecho de apropiación, tal como establece la Constitución. Magistrado, gracias una vez más por compartir con nosotros este programa Abogado, Justicia y Sociedad. Y como siempre, no se pierda este próximo fin de semana el toque de queda nacional e internacional, Abogado, Justicia y Sociedad. Dios siempre, siempre esté con ustedes.